Este no es un espacio para decirte lo que deberías ser. Es un llamado, un rugido suave que te recuerda lo que ya eres. Bienvenida a Cuidado Salvaje, un refugio y una trinchera, donde tu transformación no es una meta, sino un proceso crudo, hermoso y real. Aquí no venimos a sanarnos para encajar, venimos a romper, a sentir y a desarmar, y a volver a construirnos desde lo auténtico. Este es un lugar donde el alma respira sin maquillaje, donde el cuidado se vuelve un acto de rebelión y lo salvaje no es un caos, es la verdad que habita bajo lo domesticado. Soy Lola López y te acompaño en este viaje hacia tu versión más libre, más honesta y más viva. Estás entrando a Cuidado Salvaje y aquí todo de ti es bienvenido, incluso lo que todavía no te animas a mirar. Hay mujeres que han vivido infiernos y aún así no eligieron quedarse allí. Esto no es una frase motivacional, esto es una verdad. Hay mujeres que han sido abusadas, rechazadas, torturadas, abandonadas, traicionadas y aún así decidieron que su dolor no sería el final de su camino. Si estás escuchando esto, quizás también hay una parte de ti que ya no quiere quedarse atrapada en aquello que te pasó, que sabe que fue un pasado real, pero que también puede ser reescrito desde el presente. Hoy vengo a decirte algo que quizás puede doler, pero también despertar. No vivas como una víctima. Sí, yo sé que quizás en tu vida has vivido cosas súper duras. Y también sé que puede ser que no haya sido justo. Y que también nadie te haya enseñado a cómo salir de eso. Pero ahora, hoy, tienes que elegir qué haces con esa historia. Nos han vendido una idea muy falsa, ¿no? De o eres víctima o eres heroína. Pero la realidad es que la mayoría de las personas estamos en el medio, cargando heridas antiguas, repitiendo patrones que nos duelen, ¿no? Y sintiendo culpa por no poder pasar página de algunas cosas que nos sucedieron. Y al mismo tiempo, con un anhelo de querer reconstruirnos, de querer volver a sentirnos enteras, a sentirnos capaces de conquistar nuestra propia vida, de volver a sentirnos libres. Y yo quiero hacer un llamamiento, ¿no? Y ponerle una atención, un ojo, cuidado, que el victimismo no es solo dolor. El victimismo también puede ser un refugio. Porque cuando tú estás en modo víctima y te metes en ese papel, desde ahí agarras a no arriesgar porque todo es culpa de aquello que te pasó. Entonces no te arriesgas porque es culpa de todo lo que te pasó. O no te haces responsable de tu vida por lo que te pasó. O no tomas decisiones por lo que te pasó. Y al final, en ese estado, en ese lugar, eso es una trampa muy silenciosa, pero que va alimentando la lástima, que va alimentando esos discursos automáticos que tienes y esas creencias como con lo que yo he vivido es normal que yo esté así. Y sí, en una parte obvio que es normal, pero lo que no es justo es que hoy vivas atada a lo que te pasó ayer. Hoy te mereces construir una hora diferente y tienes la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, te quiero traer unos ejemplos de historias de famosas que al final parece que nos dan como un
ampliar nuestro espectro, ¿no? Y darnos cuenta de que hay situaciones que puedes revertir con tu propia mentalidad, ¿no? Con la propia historia que tú te cuentes. Tenemos la historia de Oprah, que esta mujer tenía evidentemente todas las razones para quedarse en el dolor. Vivió pobreza extrema, vivió abusos sexuales en la infancia, tuvo un embarazo con 14 años y aún así esa niña, que encima era negra y con el racismo que había por aquella época y sigue habiendo desgraciadamente, estaba sola, rota, pero no se quedó ahí. Esta mujer se transformó y se ha ido transformando en una mujer con una voz que ha acompañado a millones de personas. Y escucha esto, no lo hizo negando su historia, ni nada de lo que le ha pasado. Lo que hizo fue resignificarla y convertir su historia en sabiduría, en un mensaje, en servicio para los demás. Y ahí pasó de ser víctima a poder utilizar su historia para empoderarse y salir de ella y contarla desde otra perspectiva. También tenemos a Jacqueline Saburido, que es una mujer que tras sufrir un accidente se le quemó el 60% del cuerpo. Imagínate a esta mujer perdida, trauma, dolor físico y emocional. ¿Y sabes lo que hizo? Ella podría haberse quedado en su dolor para siempre, pero ¿sabes lo que hizo? Eligió hacer visible lo invisible. Agarró con responsabilidad su historia, agarró el perdón y agarró el poder hablar incluso desde esa herida que tenía. Porque con la historia de Jacqueline Saburido, si la buscas, te vas a dar cuenta que no necesitas estar sanada para compartir tu historia desde el amor. Solo necesitas haber decidido no ser y no tener la mentalidad de esa misma persona que se cayó. También tenemos la historia de Tererai Tren, que es una mujer que nació en una aldea de Zimbabue sin acceso a una educación formal. La casaron a los 11 años, fue madre antes de los 18, tuvo varios maridos, sufrió abusos, silencios, culturalmente, el papel que tenía la mujer en ese momento. Claro, al final su destino era como que ya estaba escrito, ¿no? Y era aparente. Pero fíjate bien, una vez fueron a visitar una organización a la aldea y alguien de allí le preguntó cuál era su sueño. Y ella escribió su sueño en un papel y lo enterró en una lata, tal y como su madre le había dado el consejo de hacerlo, ¿no? Y prometió en ese sueño que ella lo que quería era estudiar en Estados Unidos y sacarse una carrera y un doctorado. Y aunque parecía imposible con su situación, porque era extrema pobreza, con un montón de niños, con un marido que la ninguneaba, la abusaba, años más tarde lo logró. Y hoy Tererai es una voz global por la educación y los derechos de la mujer. Ha fundado una escuela en su ciudad natal en Zimbabue y ofrece educación a niños y niñas de poblaciones rurales desfavorecidas, no solo en su ciudad sino en otras. Entonces al final esta mujer, su historia no ha sido para nada fácil, y te puedo decir que tiene un libro que narra su historia y es espeluznante. Pero ella no eligió su historia
para quedarse en el victimismo, sino que la eligió para utilizarla como un impulso. Y te he contado estas historias, ojo, no sea para que tú empieces a comparar, ¿no?, tu dolor y tu historia con otras historias. No. Lo que yo quiero que veas es como el recordarte que tú no eres solo esas historias que vives, que tú eres algo más, que tú puedes decidir qué hacer con eso que vives, con eso que te pasó, que tú puedes honrar tu historia sin encadenarte a ella, que tú puedes mirar atrás y sin quedarte viviendo en el pasado, y que puedes hablar de lo que te dolió sin ser definida por eso. Yo en mi libro Autoestima Indestructible, cómo dejar de sufrir por tu autoestima para siempre, que tienes disponible en Amazon si quieres leerlo, cuento un poquito de mi historia. Mi historia no ha sido fácil. Yo he vivido en una casa donde padres separados, muchos niños, pobreza, he visto maltrato psicológico, he vivido abusos, que me he callado durante muchos años, y solo de grande y en este libro me atreví a decir que he sufrido abusos. Yo me podría haber quedado en el papel de víctima y haber tenido una vida de mierda, y no es así. Yo miro mi vida, miro atrás, y he aprendido de eso, he aprendido a mirar a mis padres de otra manera, he aprendido a perdonar y también a elegir. No quiere decir que porque, por ejemplo, una persona que ha sido abusada por otra tenga que perdonarlo y seguir una relación con esa persona. No, pero vos podés perdonar eso que pasó para vos sentirte bien. Y no hace falta que sigas teniendo una relación con la otra persona. Podés alejarte de esa persona, pero no quedarte con ese resentimiento. ¿Entendés? Porque dependiendo de cómo quieras enfocar todas esas historias que crees que te marcaron o que sientes que te marcaron, si te quedas en la posición de victimismo, estás perdiendo la responsabilidad, estás perdiendo el poder y se lo estás entregando a esas personas, a esas historias, y estás perdiéndote de tu vida, te estás perdiendo de ti. ¿Qué parte de ti está esperando a ese permiso, a que tú te des permiso para soltar esa identidad de víctima? Porque cuando tú dejas de vivir desde ese rol de víctima, ¿sabes lo que aparece? Aparece tu creatividad, aparece tu capacidad de elegir, tu fuerza de real, esa fuerza que transforma. Apareces tú. Y te digo, yo sé que no es fácil dejar el victimismo, no es fácil transformar la mirada que tienes de esas historias. Porque, ¿sabes lo que pasa cuando estás transformando esas miradas? Que te vas a enfrentar al miedo, que te vas a autoengañar, que vas a enfrentarte con patrones que llevas años repitiendo. Pero déjame decirte que merece la pena 1000 por 1000, porque también vas a empezar a sentir el vértigo hermoso que es poder recuperar tu poder. Y solo tú puedes dar ese paso. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes dejar de vivir como una víctima y empezar a vivir como la autora de tu vida. Yo sé que pasaron muchas cosas, que no era lo que querías, que no es justo, que hay muchas injusticias. Créeme que lo sé a flor de piel. Pero escúchame, respira y escucha esto con tu cuerpo entero. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras que seguir contándote la historia de lo que te pasó, sino que eliges contarte
una historia diferente hoy? ¿Qué pasaría, qué cambiaría si dejaras de decir que es que yo soy así por aquello que viví? Y te empezaras a preguntar, ¿y ahora yo quién quiero ser? Cierra los ojos un momento y visualiza tu historia como cuando hojeas un libro. Quizás ya tiene muchas páginas escritas, quizás algunas están manchadas, quizás hay páginas en blanco intercaladas. Y ahora imagina que tomas un bolígrafo y que te dan la posibilidad de seguir escribiendo. ¿Cómo lo harías? ¿Seguirías escribiendo ese libro desde la herida, desde el resentimiento, desde lo que no fue? ¿O elegirías escribir desde esa mujer que ha sobrevivido, que ha aprendido y que ahora puede elegir con conciencia quién quiere ser, cómo quiere ser, qué es lo que quiere? Hoy puede ser el primer párrafo de esa nueva etapa de tu vida. Una vida donde no niegas lo que te dolió, pero que lo que ya no haces es excusarte, limitarte y frenarte por eso. Úsalo como una tierra fértil, porque ahí nace tu poder. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharnos. Si este episodio te ha removido, puedes dejar tu comentario y nos va a encantar leerte y darte unas respuestas. También te vamos a invitar a seguir el podcast y, si puede ser, compartirlo, para que esta misión de cuidarnos salvajemente llegue cada día a más personas. Y si desde algún lugar te inspira lo que compartimos, síguenos en redes, suscríbete a nuestra newsletter. Y si quieres ir todavía un poquito más allá, transfórmate con algunas de nuestras formaciones. Entra a nuestro mundo a través de nuestra web www.institutoformacionalternativa.com. Nuestro objetivo al final no es tener muchos seguidores. Lo que sí que es tocar la mayor cantidad de vidas posibles. Vidas que se despiertan, vidas para poder vivirse más y sufrir, si puede ser, un poquito menos. Y una buena manera de hacerlo es seguir cuidándote, pero como siempre te recomendamos, salvajemente.